Buenas noches, pueden tomar sus asientos. Es una bendición poder estar aquí, compartir con ustedes. Somos de Barquisimeto, de Venezuela. Ay, tenemos ahí, qué bueno. Nos trajimos barra, no, mentira. Somos de Barquisimeto, de la iglesia Casa de Oración. Estamos muy contentos, se los dijimos hace ratico, estamos contentos de estar aquí, compartir con ustedes. Creemos que ha sido un propósito de parte de Dios el poder estar hoy aquí. Queremos darles un saludo de parte de nuestros apóstoles, el apóstol Rogelio e Irene de Mora. Están muy contentos de saber que estamos aquí hoy acompañándolos, fueron los que nos mandaron. Ellos son los que nos lanzan, así no estemos listos, así, láncense. Así no nos sintamos listos. Han sido nuestros padres, ay, qué bueno. Han sido nuestros padres, más que nuestros pastores, han sido los que nos han formado. Llegué a la iglesia cuando tenía 14 años, hace como 2 años de eso. Y ahí empezó nuestro ministerio con la red de jóvenes, éramos poquitos y aquí estaba sentado ahorita adorando al Señor y recordando nuestros inicios. A nosotros iniciamos en la red de jóvenes con un reto muy grande y era hacer un congreso de jóvenes. Nuestro apóstol siempre ambiciona cosas grandes y nos hace soñar y si no, nos noquea para que nos durmamos y soñamos con él. Y él dijo, bueno, Juan Carlos, usted es el pastor de los jóvenes, haga un congreso de jóvenes. Y nosotros no sabíamos hacer congreso de jóvenes, creo que ni habíamos ido a uno. Y recordamos que fue un año de preparación. Y soñamos tanto con él que, bueno, quizás no lo conocen, pero hay un sitio en Barquisimeto que es muy grande, que se llama Arena Plaza. Eso es gigante, ahí se hacen los conciertos, ahí los artistas internacionales vienen y eso es un boom. Y nosotros dijimos, pero ¿por qué no nos metemos en Arena Plaza? Y nos metimos en Arena Plaza, hicimos contrato y así se anchamos firme, eso es un contrato. Y contratamos, invitamos a la gente, hicimos todo lo que humanamente podíamos hacer. Y me acuerdo que llevamos a un adorador de Guatemala que se llama Manolo Estrada y él lo llevamos un día antes para que viera el lugar, ¿verdad? La boletería no estaba saliendo como pensábamos, la iglesia era pequeña. Y la Arena Plaza es gigante, eso es una cosa como un centro comercial, pero gigante, o sea, es una cosa impresionante. Y yo me acuerdo que estábamos Juan Carlos y yo sentados en una tarima, siendo unos muchachos. Y yo lo miraba a él, estábamos en la universidad, salimos de la universidad y Manolo Estrada llega y dice, wow, esto es gigante. Ya me imagino todo el mundo llenando de Arena Plaza y nosotros, Dios mío, se han vendido, son 100 entradas. ¿Cómo vamos? Imagínense, ¿sabe qué es lo peor? Un lugar muy grande con poquita gente. Es como que el eco, la sensación de vacío, nosotros, de verdad le digo, no, nos sentíamos muy mal, no fue un fracaso. Nunca, hoy en día entendemos que no fue un fracaso. Pero en ese momento nos daba vergüenza. Nuestro apóstol se reía, nos miraba y se reía. Y fue una enseñanza muy grande. Primero, que no teníamos que dejar de creer, que habíamos soñado en grande y eso no estaba mal. Estábamos preparándonos para lo que íbamos a recibir. Y gracias a Dios, pues no fue que el apóstol dijo, no, entonces el congreso no sigue. No, es que eso lo van a contar como anécdota un día, nos dijo. Cuando esté lleno el congreso de jóvenes, ustedes van a contar un día que cuando nadie creía, ustedes creyeron. Y se pudo hacer. Lo que estaba en la cabeza de ustedes y en el corazón de ustedes quizás no había salido todavía a la luz, pero eso era pensar en un futuro. No estaba mal lo que habíamos hecho. Y en lo poco, pues seguimos y gracias a Dios, pues el congreso ha sido un éxito. Es un congreso de jóvenes que empezó con poquitas personas, como le dije, como con 100 personas, ¿verdad, Juan? Solo que había ahí eran sillas. Si el congreso fuera para sillas, hubiese sido un éxito, porque eso estaba lleno de sillas, vacías. Pero estaban las sillas y era lo importante. Y predicamos y cantamos y adoramos como si hubiese todo el Arena Plaza estuviese lleno. Y hoy estaba recordando, porque como les dije hace un rato, en los pequeños inicios está la mano de Dios. Y de ahí vamos a lo grande. No esperemos quizás empezar con lo grande, porque en las pequeñas cosas Jesús fue tan sencillo.
en cosas tan sencillas, Él hizo maravillas tan grandes. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No esperemos hacer algo sobrenatural. El Señor es el que hace lo sobrenatural. Amén. Bueno, voy a darles un tema. Nosotros somos un poco jocosos para predicar, ¿verdad? No somos muy, ¿cómo se dice? Estudio bíblico. No, nosotros somos un poco locos para predicar. Mi tema, ojalá que lo puedan entender, se llama el cuarto de los chécheres. ¿Saben lo que es? Son chécheres. ¿Sí? ¿Tienen un cuarto de chécheres? ¿Sí? ¿No tienen? Sí. Bueno, les voy a contar. Yo soy de San Cristóbal, nací en San Cristóbal, pero cuando tenía 7, 8 años nos fuimos a Barquisimeto. El propósito, conocer a Juan Carlos. No, mentira. No. El Señor movió todo para que él pudiese ser salvo. No, mentira. Alguien tenía que hacer la obra y yo dije, heme aquí, Señor, y bueno, aquí estamos. Bueno, cuando nosotros llegamos a Barquisimeto, llegamos sin casa, sin nada. Mi papá llegó, compró un terreno muy parecido al que estuvimos hoy en la tarde, un poco más pequeño, pero era algo así, muy campestre. Y el sueño de ellos era construir una casa como ellos la habían imaginado. No comprar una casa hecha, sino construirla. Porque tenían muchos planes de lo que iban a hacer. Bueno, mi papá es muy cristiano, así desde el tiempo de antes, iglesia tradicional, y él no está mal, pero él dijo, voy a hacer un cuarto de oración. Dijo, en mi casa va a haber un cuarto de oración. Y fue lo primero que se hizo, el cuarto de oración, antes que los cuartos de nosotros y todo, el cuarto de oración estaba de último, para que hubiese paz, tranquilidad y la gente pudiese orar, leer la Biblia. Colocó un mueble, colocó un radio y muy bonito. Nosotros estábamos jóvenes, teníamos como 13, 14 años y el cuarto funcionó. Pero al pasar los días, un día teníamos una caja que no sabíamos dónde colocar. Entonces se nos ocurrió la idea de llevarla y ponerla en el cuarto de oración. Bueno, ahí no molesta, además vamos a orar. Y después encontramos una silla que se había roto la pata. Entonces dijimos, vamos a ponerla en el cuarto de oración. Allá no se nota. Y colocamos la silla en el cuarto de oración. Así pasaron muchas cosas. Y cuando nos dimos cuenta, el cuarto de oración ya no era el cuarto de oración, era el cuarto de los chécheres. Era un cuarto que no se podía entrar porque estaba repleto de todo lo que no servía o lo que no queríamos que vieran. Si algo no funcionaba, y entonces lo peor, Dios, perdóname, todavía le pido perdón a Dios por eso, porque decíamos, llévelo para el cuarto de oración. ¿Dónde está la pulidora? Búsquela en el cuarto de oración. ¿Dónde están los adornos de Navidad? En el cuarto de oración. Ahí estaba todo menos oración. Y nos daba pena porque entonces la gente decía cuando se escuchaba muy bonito, cuando en el cuarto de oración, ¿ustedes tienen un cuarto de oración? Y nosotros, pero no. Sí, pero era el nombre nada más porque no se oraba ahí. Ahí se había vuelto, era el cuarto de los chécheres. Y por mucho tiempo le decíamos así, al punto que un día dijimos, vamos a dejar de llamarlo cuarto de oración. Yo creo que eso da pena y ante Dios eso es malo decir cuarto de oración. Ese cuarto es el cuarto de los corotos, de las cosas que no sirven. Y le dejamos de llamar así. Pero hace unos años recordé de ese cuarto de oración en un día que me tocaba predicar un tema muy parecido a este. Y me hice la relación entre el cuarto de oración y mi corazón. Saben, el cuarto de oración era un lugar para que Dios estuviese ahí con nosotros, para que habitáramos y buscáramos su presencia. Pero nosotros sin darnos cuenta empezamos a meter cosas que llenaron ese cuarto. Y así pasa con nosotros. Esa relación, ese ejemplo, a veces pasa con nuestro corazón. El Señor limpia tu corazón. El Señor prepara tu corazón para que tú estés ahí con Él, para que tengas una relación con Él y empiezas a meter cosas y cositas y cositas. Y cuando tú te das cuenta, no hay espacio para el Señor. ¿Por qué? Porque lo llenamos de pequeñas cosas. Y hay cosas que son muy silenciosas, como esas cajas de Navidad que solo las recordamos en diciembre. Nosotros en febrero usted no sabe dónde puso esas cajas. Eso está ahí silencioso, eso ni se siente. En diciembre que usted dice, la caja, voy a decorar.
Así son ciertas cosas que hay dentro de nuestro corazón. Hay pecados, y eso lo hemos conversado Juancho y yo, que hay pecados que uno no puedes disimular. O sea, que son muy notorios. Por ejemplo, la envidia. La envidia es muy difícil de disimularla. Por más, eso se ve en la cara. Uno puede tratar de controlar la cara, pero la envidia sale así, hasta la risa. Hasta el que la está sintiendo sabe que se le está viendo la envidia. Pero hay otras cosas que son silenciosas, como el resentimiento. El resentimiento es algo que puede vivir ahí, como esa caja de Navidad guardadito. Eso ni se siente. A veces pueden pasar años y usted ni siquiera se entera de que tiene resentimiento contra alguien. Y el resentimiento o el rencor es ese sentimiento que se aloja en tu corazón cuando alguien lastima tu vida. Cuando alguien hace algo y te causa una herida. Y podemos vivir así por años porque pareciera que nos acostumbramos a eso. Por eso es que es tan importante el versículo que quiero leer ahorita, está en Proverbios, si me lo pueden colocar. Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida eterna. Creo que el Señor siempre nos manda a eso, a que cuidemos lo que está dentro de nuestro corazón. Nosotros a veces descuidamos eso y dejamos que entren cositas y cositas y cositas que creemos que no importa. Recuerdo que de ese cuarto de oración nadie podía entrar. La gente podía llegar a la sala, podía entrar a la cocina, podía entrar hasta los cuartos, pero ese cuarto estaba prohibido. El cuarto de oración estaba prohibido para cualquier visita porque nos avergonzaba lo que estaba ahí adentro. A veces en nuestro corazón nosotros podemos disimular, podemos pasar años viviendo de una manera y nosotros decimos no hay problema mientras la gente no vea lo que hay aquí adentro de mí. Mientras la gente no sepa, no hay problema. Yo puedo vivir años así. Cuando el pastor Steven decía ahorita, Señor, saca, dije, Dios mío, estás confirmando lo que vamos a hablar, porque él decía, saca lo que hay dentro de nosotros, sácalo a la luz, porque cuando sale a la luz es que podemos hacer algo. Mientras esté allí oculto, pues uno se acostumbra a vivir con eso. Hay una prédica de Dante que dice, arena en el zapato. Dice que no podemos caminar con un grano de arena en el zapato porque nos molesta, porque no podemos caminar al ritmo de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y es mejor detenernos y sacar lo que está ahí molestando que seguir caminando y lastimándonos nosotros y lastimando a otras personas. El perdón es sumamente importante. Dios nos manda a perdonar. Y es increíble la cantidad de versículos que nos hablan acerca del perdón. Creo que el Señor lo hizo así porque sabía que no nos iba a ser fácil el perdonar. Sabía que nos iba a costar un poco hacerlo. Y creo que por eso hay tantos versículos acerca del perdón. Y creo que por eso, no sé, quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes se sienten perdonados? ¿Cuántos nos sentimos perdonados por Dios? ¿Saben por qué? Porque cuando tú te acercas a Dios, lo primero que recibes de Él es el perdón. Es lo primero que recibimos del Señor. Cuando nos acercamos al Padre, Él, antes de sanarnos, nos perdona. Porque el Señor nunca te va a mandar a hacer algo que primero Él no haya hecho contigo. Él te perdona para que tú puedas accionar en ese perdón, para que tú puedas ser libre, para que tú seas, ahorita estábamos hablando de que nosotros enseñamos lo que somos, pero enseñamos lo que sabemos, pero reproducimos lo que somos. Como hijos del Señor tenemos que hacer lo que nuestro Padre nos está enseñando a hacer. Si Él nos perdonó, ¿por qué no perdonar nosotros? He escuchado en este tiempo de pastorado a muchos discípulos acercarse y decirme, pastora, se me hace imposible perdonar a esta persona. Se me hace imposible perdonar lo que me hicieron. Se me hace imposible sacar de mi corazón esto que por tantos años he llevado. Y yo puedo entender por un momento esa situación porque en algún momento todos hemos sido lastimados. En grande o en pequeña forma, pero hemos sido lastimados en algún momento. Y sabemos lo difícil que es el tomarse ese tiempo para decir perdono. Pero es necesario porque siempre lo decimos en la iglesia, perdonar es una decisión. No se puede sentir, no puedes esperar sentir el deseo de perdonar. Tienes que hacerlo, tiene que nacer de tu corazón, tiene que salir, tienes que hacerlo, quieras o no quieras. Es algo como que tú dices, como comer, tengo que comer y ya, tengo que hacerlo. No es en este momento, no es si quiero o no.
tengo que hacerlo porque es necesario. Perdonar es una decisión de mi corazón y no puedo postergarlo. No puedo postergar el perdón y decir después lo voy a hacer o condicionar el perdón. Hay personas que condicionan el perdón. En mi caso, fui herida por muchos años por mi papá. Mi papá es sanguíneo, no el que me crió, sino mi padre de sangre. Y yo decía para mí, si él me pide perdón, yo lo perdono. Si él se acerca a mí, porque él fue el que me lastimó, decía yo, si él se acerca a mí, yo lo voy a perdonar. Pero si él se acerca a mí. Y así llegué a los 18 años esperando un perdón, cuando la que tenía que tomar la decisión de perdonar era yo. Recuerdo que cuando fui al encuentro empecé diciendo, pero ¿para qué necesito? Yo no necesito ir al encuentro. Yo tengo toda la vida siendo cristiana, yo estoy bien. Y una de esas prédicas hablaba acerca del perdón. Y había una hojita donde había que escribir a las personas que tú querías perdonar. O sea, a las personas que necesitabas perdonar. Y yo dejé la hojita en blanco. Pero después dije, no, yo voy a anotar a mi papá. Y después, ay no, yo también voy a anotar a mi mamá. Y también voy a anotar. Y cuando me di cuenta, tenía un sinfín de personas que ni me acordaba que me habían lastimado, pero que estaban ahí y que mi corazón solamente necesitaba era un tiempo para sacar todo eso que había ahí. Y lo más es que cuando llegué y vi a mi papá, yo dije, para mí fue algo muy emotivo el perdonarlo en ese momento, fue algo liberador. Y recuerdo que llegué a la casa y le dije, papá, ¿sabes qué? Te perdoné. Y él me mira así como, ¿de qué? Y yo pensaba que él toda la vida había vivido conmigo ese sufrimiento, o sea, ese rencor. Como que usted y yo sabemos que tenemos un problema. No, él no. Y me dice, ¿de qué me perdonó? Y yo, papá, de todo lo que pasó. Y le dije todas las cosas que sentía que me habían lastimado. Bueno. Y yo me quedé, Dios mío, tengo 18 años en mi vida cargando esto. Y pensando que tenía a mi papá en cautiverio. Y resulta que la única que estaba presa de eso era yo. La única que estaba presa del rencor era yo. Él ni se acordaba de lo que yo le estaba diciendo. Es más, él dudó de lo que yo le dije, así como que no era otro. Y no era él. Pero la única que estaba con esa herida abierta en mi corazón era yo. La que estaba cargando el peso del resentimiento era yo. La que había condicionado su vida a causa de las heridas que me habían causado había sido yo. Él había seguido con su vida y ni siquiera se acordaba de lo que había pasado. La que estaba con una herida permanente en el corazón había sido yo. Y ese día dije, Dios mío, la única que tenía la herida aquí y que no se había cicatrizado a causa de mí misma era mi culpa. ¿Por qué? Porque había decidido enjaular a alguien, encarcelar a alguien y juraba que era mi papá. Pero fíjate que no. Yo en esa cárcel estaba metida mi vida. Mi vida que había sido, como les digo, condicionada a todo ese sufrimiento que había causado, a todo ese dolor. Y cuando decidí perdonar, entonces me dije, qué bueno, era una decisión mía. Pasé sufrimientos, pasé tanto tiempo. Entonces dije, a veces la Biblia habla de unos torturadores cuando uno no perdona, de unos verdugos. Creo que uno se vuelve el verdugo de uno mismo cuando uno no perdona. Nos volvemos nuestros propios verdugos. Nos lastimamos y nos herimos diariamente recordando las cosas y pensando que si las recuerdo, pues voy a castigar a la persona que me lastimó. En la Biblia habla de algo muy importante que nos recuerda que somos hermanos. Me pones el otro versículo, que somos hermanos y que somos seres humanos que nos equivocamos, que erramos y que así como pedimos perdón, también nos perdonan. Dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Así como recibimos un perdón que no merecíamos, así mismo debemos ofrecerle el perdón a los que nos lastiman. La Biblia hay una historia que quizás puede sonar un poquito exagerada, pero yo sé que ustedes en algún momento la escucharon y dice que en la Biblia cuenta Jesús que hubo un hombre, un rey que quiso hacer cuentas y llamó a uno de sus siervos y le dijo, mire, usted me debe a mí muchísimo dinero.
tanto que representaba 54 millones de días trabajando. Imagínense la cantidad de tiempo. Era tanto que ni siquiera con su vida, ni con la vida de sus hijos, ni con la vida de su esposa podía ser cancelada. Imagínense esa deuda tan grande. Dice la Biblia que ese hombre pidió misericordia y el rey tuvo misericordia de él. Imagínense la alegría. No tener cómo pagar algo y que alguien te diga a ese nivel, tranquilo, vamos a saldar cuentas. Pero dice la Biblia que cuando él sale, se encuentra a un consiervo, a uno igual que él, uno igualito. Y debía nada, debía era 300 denarios, que eso era como 3 semanas, 3 meses de trabajo aproximadamente. O sea, no era nada, tenía cómo pagarlo. Y cuando el otro le dijo, no tengo la plata, no tengo, así lo mismo que el otro había dicho, no tengo el dinero para pagarlo. Y que le dijo el hombre, bueno, usted no tiene para pagar, entonces usted se va para la cárcel hasta que me pague. ¿Cómo le iba a pagar si estaba preso? No sé. Es decir, lo iba a dejar ahí eternamente. Dice la Biblia que cuando los siervos del rey vieron eso, fueron y se lo dijeron al rey. Y el rey llamó a ese siervo y le dijo, ¿cómo es posible que no le hayas perdonado la deuda cuando yo te acabo de perdonar la tuya? Y hasta ahí uno dice, es verdad, que inconsciente de esa persona. Como si le habían perdonado todo, cómo no pudo perdonar. Pero ese es el día a día de nosotros. Recibimos un perdón inmerecido, un perdón que solamente el Señor podía darnos, un perdón que no tenía cómo pagarse. Y dice que recibimos el perdón de Dios. Su misericordia son día a día. Todos los días recibimos el perdón de Dios. Yo creo que usted todos los días cuando se acerca al Señor, lo primero que hace es pedirle perdón, porque fallamos, porque nos equivocamos. Pero ¿cómo nos cuesta cuando es otro el que se equivoca con nosotros y nos viene a pedir perdón? Ahí nos volvemos los verdugos. Ahí decimos, ay no, otra vez cometió lo mismo, le hubiese perdonado a otra, pero la misma situación. ¿Saben que como matrimonio, nosotros cuando hacemos actividades de matrimonio siempre decimos que en el altar usted dice una cantidad de votos? Usted dice, lo voy a amar en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud, cuando dure toda la noche jugando play, cuando pierda en el fútbol, todo eso se lo voy a perdonar, todo eso. Decimos toda una infinidad de cosas, ¿verdad? Le hacemos pacto, pero ¿saben qué es lo último que se nos olvida decir y es muy importante? Te voy a perdonar todos los días. Así como te voy a amar, también te voy a perdonar. Porque ¿saben algo? En el matrimonio el ejercicio diario es el perdón. Debemos perdonarnos diariamente. Diariamente cometemos errores. Yo perdono a Juan todos los días. Mentira. Hay noches que no lo perdono, no, mentira. No. A él le gusta que yo le haga eso, a él le gusta. Ahorita viene mi turno de sentarme y entonces él empieza ya a hacer frasquitos también conmigo. Entonces, eso es el perdón. No debemos, ¿sabes que a veces nos ponemos muy místicos para el perdón? Empezamos a hacer un poco de como lineamientos y hacerlo complicado cuando el perdón es un ejercicio diario. Como cristianos debemos de hacer lo que el Señor nos está mandando a decir, tan sencillo como perdone como yo lo perdono. El Señor no nos lo hace complicado. Nosotros nos arrodillamos, pedimos perdón. Señor, perdóname por las ofensas y tenemos la certeza de que estamos recibiendo el perdón. Él no nos dice, no, bueno, ya va. Otra vez lo mismo. Volviste a hacer, no. Él te perdona. Estamos seguros de que hemos recibido el perdón de Dios. Cuanto más, ¿por qué no ofrecérselo entonces a nuestros consiervos, a los que son iguales a nosotros, a los que día a día nos pueden fallar? Casi siempre somos heridos por las personas más cercanas a nosotros. Como trabajando con jóvenes, aparte de como ministerio, soy profesora y soy profesora de estudiantes de cuarto, quinto año, o sea, 14, 15 años. Y tú puedes ver una infinidad de muchachos lastimados, generaciones que están levantándose heridas por personas muy cercanas, personas que han sido abusadas, traicionadas, dejadas, abandonadas. Y para mí como pastora, estar en un lugar donde veo tanta carencia de perdón, donde podemos ver la nueva generación que se está levantando y que a veces no estamos haciendo nada por esa generación, sino que estamos dejando que ese corazón de esos chamos se llene.
de cajas y de cosas que cada vez los alejan más del Señor, nos hacen recordar que no estamos en la iglesia para estar solamente sentados, sino para hacer la obra que Él nos mandó a hacer. Hablar no solamente del perdón de Dios, sino también que Él puede perdonar. No podemos hablar del perdón de Dios como algo ajeno a nosotros, como que es que Él nos perdona porque Él es grande, Él es bueno, Él es único, pero yo soy otra cosa. No, vamos a hablar del perdón y esta noche yo lo que quiero que tú te quedes es que entiendas que el perdón te da sanidad a ti. Es impresionante ver la cantidad de enfermedades que trae la falta de perdón. Nosotros hemos visto en la iglesia personas que han llegado con artritis, personas que han llegado con amargura en su corazón, y cuando tú empiezas a escuchar su historia, son personas que han sido heridas, personas que llevan rencor en su corazón, porque el rencor ataca también la parte corporal. Es increíble cómo te lastima, te deteriora hasta la parte humana, la carne. La carne es golpeada a causa del no perdonar. Entonces, no solamente como si el perdón fuese algo ajeno a nosotros, sino el diario vivir. Hagamos del perdón un ejercicio diario. Perdonemos como recibimos el perdón. La salvación se recibe gratis, porque no hay forma de pagarla. Así veamos el perdón. El perdón se tiene que dar de manera gratis, porque no hay forma de estar cobrando las cosas que nos están haciendo o las cosas que nosotros hemos hecho. Recordemos que ese corazón tiene que permanecer limpio para el Señor. No permitas que esas cosas te alejen del Padre. Empezamos a perder sensibilidad en Dios cuando empezamos a llenar nuestro corazón de las cosas que son día a día, que son cosas que podemos limpiar. Es como una casa que debemos limpiar diariamente. Ese ejercicio es algo que hemos hecho, que seguimos haciendo. Dígale al que está a su lado: tengo que perdonar, así como el Señor me perdonó. El Padre nuestro que dice: perdona mis ofensas, así como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que haya perdón, también yo tengo que ofrecer ese perdón. Y yo quiero que esas heridas que quizás hemos llevado por un tiempo, hoy usted pueda cerrar esa herida y que sea una cicatriz que solo nos quede el recuerdo. A veces la gente cree que perdonar es olvidar y no olvidamos lo que pasó. No tenemos la capacidad de olvidar las acciones que nos han lastimado, pero sí podemos hacer algo por cicatrizar esa herida, que deje de ser una herida y que se vuelva una cicatriz en mi historia, algo que contar que no me lastima ya. Jesús un día estuvo aquí en la tierra y nos dijo que debíamos perdonar, así como nosotros diariamente recibíamos su perdón inmerecido. El único que tenía la capacidad de juzgarnos, de castigarnos, de mandarnos a la cárcel, de ser nuestro verdugo, Él fue el que tuvo misericordia de nosotros. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas cada día. Yo quisiera que tú en esta noche puedas abrir tu corazón y tú puedas sacar esas pequeñas cosas que has ido día a día colocando allí, que han marcado tu vida, que te han lastimado, que han hecho un espacio entre Dios y tú. A veces son los años, y los años pasan y pasan y aún seguimos allí, atados a un pasado, y no podemos hacer nada contra ese pasado. El Señor necesita que hoy tú sueltes eso que ha estado allí. Nosotros no decidimos que nos lastimaran, no decidimos ser heridos por nadie, no decidimos ser traicionados, engañados, pero sí tenemos la decisión en nuestras manos de perdonar. Hoy el Señor te da esa oportunidad. Es tu momento de decir: mira, Señor, este es el día donde yo decido perdonar lo que me hicieron. Hoy es el día donde yo quiero dar libertad a través del perdón. Señor, no te pido justicia, te pido misericordia. Porque a veces pedimos justicia cuando del Señor lo que hemos recibido es misericordia. ¿Qué tan mal nos hubiese ido a nosotros si el Señor hubiese hecho justicia con todas las cosas que hemos hecho?
Sin embargo, Él nos dio fue misericordia. Su amor es tan grande que cubrió nuestras faltas, nuestros errores. Yo quiero que tú ahí donde estás le digas: Señor, limpia mi corazón. Hoy saco esas cosas que me han avergonzado. Hoy saco esas cosas que quizás nadie conoce, Señor. Solamente tú y yo sabemos lo que hay dentro de mi corazón por años. Solamente tú y yo sabemos la carga que he llevado. Hoy el Señor está tocando tu corazón, limpiando tu corazón, sanando esa herida que solamente Él puede sanar. No es las palabras de la persona que te agredió la que van a hacer el cambio en ti. Es el poder del Señor que va a ir y va a sanar esa herida que te ha lastimado durante años. Hoy en este momento, Padre Celestial, yo quiero bendecir la vida de cada uno de ellos, Señor. Señor, que el perdón se vuelva un ejercicio diario en nuestra vida. Que la misericordia que hemos recibido de ti, Señor, podamos ofrecerla de igual manera.